democracia. Entonces vamos a seguir hablando todos siempre, jalando a lo que son los puntos a favor, lo que nos conviene, más no lo que es en general, pues para todos. Hermana, interesante también ver que la democracia ha tenido acciones populares muy especiales, acciones populares que tal vez podríamos como interpretar, por ejemplo, una acción popular en su momento, por ejemplo, la guerrilla. Hay pobreza, hay ellos como que quieren una acción liberadora y esa es la ideología de la guerrilla en sus comienzos. ¿Liberación de qué? De todo el yugo, de la esclavitud, del poder, de lo económico, pero terminan desvirtuando y terminan con el arma y finalmente atropellando de los unos a los otros. ¿Qué quiero decir, hermana, con eso? Que un punto a favor de toda esa revuelta política y con todos los actores del conflicto, a mí me parece interesante y positivo las acciones populares que van surgiendo y que se van despertando. Y eso permite de algún modo visionar una democracia que pues hasta ahora vivimos. Hoy tenemos cuántos partidos, cuántas personas, cada partido tiene sus seguidores y eso viene desde esa época, que de algún modo es favorable para la democracia. Sí, padre. También me parece importante enfatizar en la participación de la CIA aquí en Colombia durante el tiempo de la violencia, ¿no? Nos estamos ubicando en el periodo de 1959. Estas personas lo que hacen es una caracterización de lo que era la violencia en ese momento y entonces propone una estrategia dual. Pienso que son dos puntos a favor de la democracia. La primera, pues, consistía en reducir la violencia bandolera por medio de una fuerza móvil que era contrainsurgente. Y la segunda, pues, era emprender reformas sociales, políticas y económicas para enfrentar los riesgos de una violencia de carácter subversivo como era lo que se había convertido, pues, las guerrillas, lo que usted nombraba hace un momento. Para este segundo punto, pues el principio cardinal era el desarrollo de un verdadero gobierno democrático que atendiera a los grandes problemas sociales. De esta manera, pues toda esa política antisubversiva estaba empezando a ser difundida en todo el continente durante la administración de Kennedy. Y pues esto se centra en el impulso al desarrollo interno y a las reformas democráticas para eliminar las causas estructurales de la violencia. Pues entonces en esta línea surge o aparece el presidente Lleras Camargo que emprende una reforma agraria. Pues sin embargo, vamos a ver cómo también después se va a encontrar en algunas dificultades y pues todos estos emprendimientos que ellos hacen pues no van a resultar. Pero también creo que es importante nombrar en este momento pues la libertad de prensa, porque hace unos años atrás la prensa solamente tenía la posibilidad de decir aquello que los políticos o que los grupos políticos más bien pues querían que se dijera, aquello que era conveniente. Pero en esta época pues empieza a surgir la libertad de prensa y también pues va a ser corroborada con la Constitución del 91. Hermana, me parece interesante tres puntos que usted menciona. Uno, que las entes sociales o las bases sociales tienen como amplitud en su expresión y en su quehacer como sociedad. Y eso es a favor de alguna manera de la democracia. Por otra parte, hermana, cuando usted precisa eh, esas reformas, esos intentos de reformas, que también en su momento, pues para decirle que en medio de los atropellos, en medio de tanta autoritariedad, también hay esos intentos y hay reformas claves de,
de la democracia, o más que la democracia, que permitan vivir esa democracia. Tercero, me parece interesante que en medio de esos intentos surja como esa libertad. Puede ser de prensa, puede ser de la libertad, por ejemplo, las familias que ya empiezan a ser actores, se acuerdan de en la parte agrícola, agropecuaria, las zonas bananeras, las zonas que de alguna manera con su producción posibilitan la economía, y esas reflexiones terminan acuñando al bienestar de la democracia. Son tres elementos que me parece interesante, hermana, que usted recalca en su reflexión. Hermana, ya en medio de estos puntos que hemos podido resaltar como impulsos al desarrollo de la democracia en el país, ¿por qué no, ya en la última parte de nuestro debate, como mirar un poquito más concreto cuáles fueron las manifestaciones nacionales y regionales de la violencia en Colombia durante la mitad del siglo XX, y cómo éstas se relacionaron con los procesos de limitación y ampliación de la democrática en el país, justamente en este periodo? Bueno, Padre, nuevamente pues vendría a recalcar los tres aspectos que me parecen importantes. Hay muchos, pero creo que no los podemos nombrar todos. Yo, pues de mi parte, voy a nombrar tres. Vuelvo nuevamente con el golpe de opinión en 1953, con el general Gustavo Rojas Pinilla, que me parece importantísimo mencionar ese periodo. Segundo, la intervención de la CIA, en el cual se emprenden las reformas sociales, políticas y económicas para entender los riesgos de una violencia de carácter subversivo, toda la parte de la reforma agraria, y finalmente pues quiero resaltar la propuesta de paz que hace el presidente Belisario Betancur en el periodo de 1982 a 1986. ¿Por qué? Porque esto se encuentra en el contexto de la política de protección de los derechos humanos. Como antes ya mencionaba, cuando se trata de proteger los derechos humanos, pues está dando un paso hacia lo que es la verdadera democracia. Esta protección de derechos humanos pues, fue impulsada por el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Jimmy Carter, y pues la administración de Belisario Betancur aquí en Colombia. Él opta por dialogar y empezar el proceso de paz con las guerrillas, acompañado de otorgamientos de amnistías para las guerrillas, para los delitos políticos, y con ello pues se marcaba un importante giro en la política oficial frente al tratamiento del orden público y también pues al reconocimiento político de aquellas personas pues, que se encontraban alzadas en armas. Entonces son tres cosas, tres acontecimientos que me parecen bien importantes y muy puntuales, a pesar de que pues hay otros también que son de mencionar. Hermana, en Colombia, eh, todo lo que se llama el accionar con la fuerza violenta, pues son manifestaciones en contra de la democracia. Y eso ha pasado, hermana. Acuñando a sus puntos, ya en sí como los actores violentos, cómo nacen, después su desarrollo incluso ha sido inmiscuido con muchas otras situaciones. No solo es la ideología y las armas, sino también va con la parte económica, con el narcotráfico, se va desarrollando el accionar, diríamos, militar, pero no en sentido legal, sino fuera de las esferas de la ley colombiana, incluso intimidando y afectando todos los derechos de la persona, incluyendo el derecho internacional humanitario. Llega un momento en el que el accionar de la violencia en Colombia
eh, como que lleva al pueblo colombiano a la fatalidad. Es bueno resaltar eso, porque la pregunta de este tercer punto es precisamente eso, ¿no? Las manifestaciones nacionales y regionales de la violencia, pues son estructuradas, por decirlo de alguna manera, estructuradas. Es más, cuando usted habla de la coparticipación en su momento de los Estados Unidos, incluso hay que decir que toda la parte internacional en algunos casos ha estado a favor de esos actores que de alguna manera afectaron mucho a Colombia, en el caso de las guerrillas colombianas. Como en sus intentos la parte internacional en su momento como que estaba a favor del pueblo, pero también, por ejemplo, en el narcotráfico y muchos otros momentos y espacios del accionar de la violencia han sido acuñados y apoyados por la parte internacional. Interesante cuando usted en su reflexión amplía esos puntos, pero como que quiero esclarecer estos puntos que a la vez pues sirven como mirar y que han sido limitación del proceso de la democracia en Colombia. Sí, padre, pues yo considero de que aunque hay puntos a favor del inicio de la democracia, lastimosamente en Colombia vamos a estar siempre en lo mismo, ¿no? Se intenta, pero muchas veces vamos a encontrar intentos que son fallidos. Y son puntos a favor de lo que posibilita o que impulsa el desarrollo de la democracia, pero pues frente a todas estas reflexiones nos damos cuenta de que aunque se intenta impulsarlo, pues no tienen un buen, vamos a volver a caer en lo mismo y es precisamente en lo mismo en lo que estamos en esta etapa de Colombia. Hermana, interesante este debate y pudiéramos como que ampliar el tiempo y todo, pero si en más de cuántos años la democracia de algún modo está en lo que está, nosotros estamos haciendo nuestra propia reflexión, pues ojalá y esto nos sirva, hermana, para tomar nuestro punto de vista y hacer el accionar pedagógico y en nuestro caso pastoral, pues muy de manera neutra, muy de manera que podamos salvar más los derechos humanos, más a las personas que verdaderamente tienen que ser actores principales de una democracia. Es verdad que con nuestras reflexiones, con nuestra pedagogía, ir en contra de una maquinaria es difícil. Ir en contra de unos poquitos que siguen levantando la bandera del poder es difícil. Pero que podamos hacer en cosas muy sencillas, en cosas muy cotidianas de nuestra pastoral, de nuestra parte educativa, el accionar o la vivencia de la democracia, por ejemplo, en los niños desde su convivencia, desde su familia, cómo ellos también pueden vivir su gobernabilidad, su expresión libremente. Eh, Creo que es como el resumen que podemos ir mirando y viviendo, hermana, de nuestro debate. Sí, padre. Yo creo que ya sería como oportuno, pues, junto a estas reflexiones, pues, tratar de finalizar ya con la tercera pregunta. Muy bien. ¿Qué, ¿Cuáles fueron las manifestaciones nacionales y regionales de la violencia? Es lo que de algún modo decía, ¿no, hermana, hace unos minutos, que ha sido cruenta, ha sido terriblemente en contra de los derechos humanos, en contra de la persona, y obviamente que toda ideología, toda situación que va en atropello y en contra del ser humano, nunca favorece a la democracia, nunca. Obviamente que eso mismo, ya decíamos en nuestras reflexiones,
de la segunda, de las dos anteriores preguntas, obviamente eso gesta un despertar. Hoy en Colombia están los universitarios que tienen una visión, están los agrarios, están las madres cabeza de hogar, están los propiamente políticos. A mí me parece que hoy sigue gestando dentro del accionar de los diferentes grupos, como que sigue gestando el intento de una democracia. Obviamente que ya en su ejercicio a veces es complicado tener un fin, tener un logro especial, hermana. Padre, quisiera mencionar en este tercer punto algunas manifestaciones nacionales y pues que también se convertirían en regionales, ¿no? Que cursan y que están relacionadas con los procesos de limitación y ampliación democrática. Desde mi punto de vista he destacado 5. El primero pues es la muerte de Galán, ya que con él pues se entraba la nueva democracia, ¿no? El ideal que él tenía pues estaba muy asociado a lo que era la nueva democracia y en donde pues el pueblo podía tomar decisiones del gobierno y con esa muerte pues se imposibilita. También vamos a encontrar la parte de las guerrillas que al principio simbolizaban protección para el pueblo. El pueblo se sentía protegido cuando todavía eran guerrillas cuyo carácter era un carácter ideológico, en defensa del pueblo, en defensa de los campesinos. Pero después también, después de que comienza la ilegalidad de ellas, pues empiezan a convertirse en amenaza y el pueblo empieza por ende a tener miedo hacia ellos. Tenemos también la muerte de Pablo Escobar, que junto a él se aprueba la ley de extradición, la libertad de prensa como número 4 y como número 5 el surgimiento de nuevos partidos políticos. Frente a la primera, frente a la muerte de Galán, pues vamos a considerar ahí lo que era la parte de la democracia opresiva. Con las guerrillas ilegales, pues vamos a ver cómo el pueblo empieza a opinar para que haya leyes para estas guerrillas. Cuando hablamos de la muerte de Pablo Escobar, pues es importante destacar que se crea el derecho, que el pueblo empieza a aprobar la extraditación de estas personas, en este caso, pues de los narcotraficantes, con la libertad de prensa. Vamos a ver cómo se empieza a favorecer el derecho de la libertad de expresión, que ya, como lo había mencionado también antes, es corroborado por la Constitución de 1991, y con el surgimiento de nuevos partidos políticos vamos a ver cómo el pueblo empieza a tener una libertad política de pensamiento en cuanto a lo que hace referente al gobierno. Bien, hermana. Hermana, usted ha puntualizado de manera muy, muy conjunta y muy concreta. En mi reflexión decía algo muy general y es precisamente eso, que el accionar ha tenido su proceso, su evolución, tanto de las guerrillas, tanto del paramilitarismo, y a la par ha estado el Estado colombiano, a favor o en contra. Por eso hoy seguirían algunos criticando que falsos positivos, que político guerrillero, que político narcotráfico. Es ver que ha ido por un lado el accionar de todos los grupos y por otro lado como casi que de la mano van los políticos de Colombia. ¿Cómo entender ahí y cómo resolver esa situación? Razón tienen el pueblo hoy, las comunidades, de hacer tanta crítica, aún con los nuevos surgimientos de grupos que hasta ahora tenemos. Hermana, me parece interesante que hoy y todas estas reflexiones pues no agotamos, no vamos a agotar porque precisamente la historia es amplia, las realidades son muy concretas, pero esto permite, como decía, como ir buscando la mejor propuesta de nuestra parte y hacer que pues en un nuevo Colombia, ojalá,
podamos tener una nueva democracia, podamos tener, pero en toda la historia vemos que ha sido camuflado de muchas cosas, de muchas situaciones. Hermana, pues ir como haciendo esa síntesis y ver que esto es muy importante para la nación colombiana. Sí, padre, yo creo que estamos ante un tema de mucha controversia, de muchos puntos de vista. Igual hemos tenido como subsidio un libro bastante rico en contenido, el cual explica muy bien toda esta parte del proceso colombiano. Eh, entonces, como se decía, no lo vamos a poder agotar ni en una hora ni en dos, porque es un tema, como ya les decía, de mucha controversia y es muy rico en contenido y que se abre a muchas opiniones, a muchos puntos de vista. Sin embargo, quiero destacar ya para finalizar lo que usted decía hace un momento. Cómo desde nuestra parte pedagógica pues, estamos en esa tarea de educar a estos niños, a estos jóvenes, que serán los próximos ciudadanos también colombianos, en la democracia, en lo que es una verdadera democracia, una democracia imparcial, una democracia que tienda a ver siempre por el bien, como por el bien de todos los colombianos, sin nunca dejar de que sus decisiones se vean manchadas por intereses personales o intereses de unos pocos. Solo desde la educación pues vamos a poder lograr todo esto y de antemano, padre, agradecerle su presencia, los puntos de vista que usted ha tenido. Yo creo que han sido también pues muy concretos y que ya vienen a ser como la iluminación de todo lo que he podido leer durante este tiempo en el segundo momento de esta materia. Hermana, interesante que adelantemos estos debates y pues bien hemos podido valer de la parte virtual, decirle a la profe pues que nosotros estamos en cada una de nuestras misiones educativa y pastoral, estamos de algún modo haciendo la praxis de cuanto nos permite la universidad, no solo en esta área, sino conjuntamente en otras como parte de nuestra formación. Estamos con un compromiso, pues no para cambiar a Colombia, obviamente, y si podemos ser partícipes de ese cambio, maravilloso, pero sí para ser conscientes de que tenemos una responsabilidad y una misión muy grande. Y si partimos desde ya y empezamos con cosas muy sencillas y de alguna manera con nuestra cotidianidad, pues vamos logrando lo que Colombia tanto ha deseado. Hoy la paz se habla, hay propuestas, bien conocemos, vivimos, la democracia, en fin, con toda la coyuntura política, por ejemplo, hoy nos compete a nosotros estar al tanto. Hermana, vamos a cerrar el gran debate y que nos sirva para nuestra formación y permita estas reflexiones y toda esta puntualización de los pro y en contra de la democracia, pues nos sirvan para nuestro ejercicio como personas y también como profesionales. Ok, padre, muchas gracias por su presencia, por sus puntos de vista y pues seguir ese enriquecimiento de este tema que creo que a todos nos compete. Muy bien, hermana. Ya nos vemos en las próximas reflexiones y debates. Saludos. Gracias, Esté muy bien. gracias, padre, lo mismo.